Recuerda que los diagramas de cuerpo libre, más que hacerlos para cada fuerza, es para cada cuerpo. ¿Sí? Entonces, en este caso, como tengo un solo cuerpo, debería construir solamente un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Pero está súper buena tu idea. Pregunta 2. Con la información que aparece en el dibujo, ¿ustedes serían capaces de identificar los vectores fuerza? ¿Cuánto vale el F1 y cuánto vale el F2? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Quería copiar el valor de la masa, ¿cierto? Y vamos a copiar acá. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy observando, ¿cierto? El vector F2 va a ser igual a... ¿cuánto vale el F2? 8, factor de coseno de 60 en I más 8 seno de 60 en J. Eso es lo que yo veo. Y el F1, ¿cierto? Vale 5. Y acá sería, este es el adyacente, 5. Acá es coseno de 20 en I. Acá va un signo más. Acá va un signo menos. Sería seno de 20. ¿Todos llegaron a lo mismo? ¿Todos entienden cómo hice esa construcción? ¿O hay alguien que necesita que explicite el cálculo? Yo no entendí el del F1. ¿El F1? ¿Qué parte no entendiste del F1? El menos seno. Justo esa era la pregunta que estaba esperando. Fíjate cómo está dibujado el vector F1. ¿Hacia dónde apunta ese vector F1? De acuerdo a la información de los cuadrantes. Hacia abajo. Ya. Hacia el negativo del eje Y, ¿cierto? Lo que hice fue eso. Colocar directamente el negativo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estudiamos la parte de la descomposición vectorial, yo les dije de que nosotros nos hablábamos de Pitágoras. Pitágoras era nuestro mejor amigo. Pero Pitágoras no nos daba los signos. ¿Te acuerdas de esa discusión? Entonces yo coloqué el signo porque yo sé que el vector apunta para abajo en el eje Y. Por eso. Esa es la razón. ¿Sí? ¿Me seguiste la idea o lo explicito? Sí, ¿Sí? sí, ahora sí que. Ya. Fíjate que es rápido, es rápido. No sé si les pasó con esta discusión, ¿ah? Pero rápido entenderlo cuando uno conoce de dónde vienen todos los procedimientos, de cuál es el origen. O sea, Pitágoras sabemos que es para un triángulo, ¿cierto? Y los lados son siempre positivos. Entonces hay que colocar ese signo adicional porque no va a aparecer del teorema de Pitágoras. Va a aparecer cuando yo, como observador del sistema de referencia, estoy consciente que la flecha va para abajo. En mi sistema de referencia, porque tengo que tener súper claro los signos. ¿Entendieron eso? Para mí es una de las cosas fundamentales que debería estar claro a esta altura. ¿Ya? Entonces, sigamos, po, porque si alguien me ayuda con calculadora, porfa, ¿me podría calcular el valor del coseno de 60, por favor? O sea, en realidad de todas las funciones trigonométricas. Coseno y seno de 60 y coseno y seno de 20. Para escribirlo, la ecuación completita, ¿ya? Si alguien me quiere ayudar, sería 5 por coseno de 20. ¿Cuánto es 5 por coseno de 20? 2,5. 2,5i. ¿Y cuánto es 5 por seno de 20? 1,71. 1,71j. Entonces, este es el vector fuerza, unidades de medida que no hemos conversado sobre eso, Newton. No hemos visto todavía unidades de medida, pero esto estamos adelantando en función de, ¿cierto?, lo que está aquí. ¿Y el vector F2? ¿Cuánto vale el vector F2? ¿Vale 8 por coseno de 60? Eso es. ¿Es el que me puede ayudar, por favor? 0,5. 0,5 en I. ¿Y cuánto vale el 8 por seno de 60? Aquí lo escribí mal acá. Déjenme borrarlo. He puesto un 8 adicional ahí. Y el 8 está acá afuera factorizado. Ya, ¿cuánto es 8 por seno de 60, perdón?
Profe, pero 8 por coseno 60 es 4, no solo 5. Ya, vale. ¿Y cuánto vale el 8 por seno de 60? 6,9. 6,9. Ya, 6,9 J. Ya, pues entonces fíjense que acá nosotros obtenemos el vector fuerza. Lo que me están pidiendo en este ejercicio es calcular efectivamente la aceleración que experimenta el cuerpo. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, de la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas externas va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. ¿Sí? Justo estas fuerzas son externas porque son de palos de hockey que golpean no sé cómo se llama de hockey, la cosa de hockey. ¿Sí? Entonces, hagamos la suma, porque la suma de estas fuerzas externas se hace igual que la suma vectorial. ¿Sí? Sería la suma de esto, sería 6,5 en I más 5,19 en J, y eso va a ser igual a la masa, que es 0,3 por la aceleración. ¿Sí? Y ahora, si estoy interesado en determinar la aceleración en forma explícita, que es lo que me dicen, sería eso por 6,5 en I más 5,19 en J. ¿Sí? Y de esa forma determino la aceleración. ¿Qué me piden después? La magnitud y la dirección. La magnitud y la dirección. ¿Sí? ¿Cómo determinó la magnitud y la dirección de ese vector? ¿Alguien hizo las cuentas de la aceleración para que me dé... Profe, yo tengo una duda. Dale, cuéntamelo. ¿El Déjame 0,3 dónde salió? ¿El 0,3? Sí. ¿El 0,3? ¿Mm? El 0,3 es la masa del disco. Ah, ya. Ah, ya. ¿Sí? Acá lo escribí igual, acá arribita en los datos del ejercicio. ¿Sí? 0,3 kilogramos. Bueno, unidades de medida no alcanzo a escribirlas ahí. ¿Sí? ¿Y alguien hizo esta cuenta para que me la pueda decir, por favor? Profe, ¿Cuánto vale? Dime. el 1 partido en 0,3 sería un escalar que multiplica a la y absoluta. Sí, exacto. Es un escalar. Ese escalar lo voy a escribir acá abajo. Es 1 partido por la masa, ¿cierto? Y esto que está acá son las fuerzas externas. No sé si logran verlo. Sí, sí, lo veo. Déjame terminar de escribirlo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguien hizo esa cuenta? Eso sería 3 décimos por 6,5. O sea, así lo pienso yo rápido. Entonces sería 18, serían 19,5 dividido en 3, 1,95, ¿cierto? ¿Está bien o no? Y el otro sería 15, 3, 27, sería 15,77 dividido en 10, 15,77 es 1,57. Eso me da a mí, mental, no sé si... Profe, pero en el fondo lo que hay que hacer es multiplicar el 1 partido en 0,3 por 6,5 por el 5,19 y sumarlo. O sea, no sumarlo, pero hacer eso. No, en el fondo es la operación lineal. Ya. Multiplico primero esto por esto y después esto por el J. Es que no olviden, aquí yo creo que cometí un error en esto. Creo que el paréntesis acá. Esto debería haber sido acá. ¿Sí? No olviden que son operaciones en la propiedad, ¿cómo se llama esto? Asociatividad. ¿Sí? No recuerdo el nombre de... Pensé que me están llegando muchos mensajes de... Voy a cancelar de aquí, mejor. ¿Y unidades de medida? Metros partido por segundo cuadrado. ¿Podrían revisar si calculé bien mental? Porque de verdad lo hice mental. Profe, sabe que no hay diferencia. Ya, ¿cuánto te dio a ti? Porque yo me puedo ir equivocado. Por ejemplo, el 1 partido en 0,3 por el 6,5 ¿Ya? me dio 21,6. 21, ¿cómo? 6.
21,6. Ah, a lo mejor me equivoqué, calculé súper mal. Por eso, para que. Entonces este es 21. 7 por 3, 18. ¿Cuánto te dio, perdón? 21,6. Harto 6. 21,6, ¿ya? Y el 5,19 por 3 dividido en 10. Partido en 0,3. 17,3. Yo creo que me corrió un 0 más cuando hice los cálculos. Eso. Eso, pues. Pensando en que está bien calculado, ¿ah? Yo no tengo calculadora para corroborarlo. ¿Sí? Entonces después, Es que en ese el es fondo, el. como es 6,5, lo dejo arriba nomás. Así lo pensé yo. ¿Cómo? No te entendí, perdón. Es que es como una fracción, el 6,5 quedaría arriba. Que sería 6,5 partido en Ah, 0,3. es que yo aquí me equivoqué, po. Esto de acá está mal. Eso. Ahí sí. ¿Por qué es esto? No, pero en realidad da lo mismo. Es 1 partido 0,3. No los voy a confundir con mi forma de razonar matemáticamente. Ya, no tiene que ver con la clase eso. ¿Sí? Pero ese es el procedimiento. Si hiciste eso y estamos ahí, estamos en lo correcto. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos piden? El módulo del vector de aceleración y el ángulo del vector de aceleración. ¿Ya? Para nosotros esto es más o menos fácil, ¿cierto? Porque sabemos que el ángulo se calcula así, porque me imagino que ustedes han calculado tantos ejercicios del Serway que ya saben que se calculan así, po, ¿sí? Y el módulo es eso. Unidades de medida del módulo, las mismas del vector. ¿Sí? ¿Cuánto da eso de número, por favor? 21,6 al cuadrado más 17,6 de 3 al cuadrado y todo eso en raíz. Esto debe ser un número grande. ¿Cuánto les dio? ¿Chat? Me da 20. 320,89. Ya. 320,89. Lo que hiciste fue la operación que está ahí, pues la raíz de esas cosas suma al cuadrado. ¿Sí? ¿Y la tangente la menos 1 de ese número? Me dio 39 grados. Eso, 39 grados. Entonces, de esa forma, fíjense cómo, utilizando exactamente las mismas estrategias matemáticas que para la primera parte, vectores, descomposición, ¿cierto? Podemos resolver una pregunta relacionada con la segunda ley de Newton, donde nos dan unas fuerzas aplicadas sobre un cuerpo y nos piden su aceleración, ¿sí? Este es el primer acercamiento con leyes de Newton. Cosas importantes de esto, ¿sí? Y que yo no lo hice, ¿ya? Lo que aparece dibujado en el ejercicio, ¿cierto? Es algo muy parecido a lo que nosotros llamamos diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? No sé si alguna vez habían escuchado ese concepto de diagrama de cuerpo libre. Cuando yo me refería en la discusión inicial de la clase a estos sistemas de referencia inerciales para cada sistema físico, se refiere efectivamente a esto, ¿ya? Que yo, por ejemplo, en este ejercicio tenía un solo cuerpo, pero imagínense si esas fuerzas en realidad afectan dos cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, en caso hipotético, yo tengo eso y acá tengo otro cuerpo más, ¿sí? Y le pego de igual forma. Aquí debería ser yo un diagrama de cuerpo libre para el primer cuerpo y después otro diagrama de cuerpo libre para el segundo cuerpo. ¿Ya? Para el que esté interesado en saber qué fuerzas faltan aquí, si es que el otro disco estaba solamente apoyado sobre el primero, faltaría el par acción-reacción entre estos dos y nada más. Y puedo resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, con esto, ¿cierto? Espero haber dado un ejemplo súper concreto de todas las características de la primera ley de Newton, segunda ley de Newton, y ahora con este pequeño cachito que puse del ejercicio adicional,
de cómo se visualizaría la de la tercera ley de Newton, que lo vamos a trabajar con mucho más detalle la próxima clase. ¿Ya? Profe, Entonces, cuéntame. aquí tengo una duda. ¿Ya? En el módulo, Ujú. eh, ¿Sí? ahí dio 320, ¿por qué? Ah, no lo sé. El cálculo es 21,6 al cuadrado más 17,3 al cuadrado y todo eso en raíz. Yo no sé qué número es, yo Es no lo que a mí calculé. me da 27 eso. ¿Te da 27? Entonces, Sí. calcula la raíz de 320,82, porfa. 17 me da. 17, ya. Entonces, tú hiciste el cálculo completo y te dio 27, ¿cierto? Sí, pues, a ver, en la calculadora puse A ver, 21,6 al cuadrado más 17,3 al cuadrado. Y después ¿sí? puse raíz de esa respuesta. Ese Y es me el dio resultado. 27,6, sí. 27,6. Entonces esa es la aceleración en módulo, 27,6. Yo no lo estoy calculando porque no tengo en mi calculadora, la perdí, se me acabó la pila, ¿verdad? Oh, tengo que comprarme una. Se me acabó la pila de mi calculadora Casio. Entonces, no tengo calculadora por ahora, ¿sí? Eso, po. Eso es este ejercicio. Déjenme ver qué otro problema hay. Bueno, ¿qué es lo que viene en la próxima clase? ¿Sí? Y que en realidad prefiero dejar el concepto introducido en esto que queda antes de terminar esta segunda parte. ¿Sí? Nosotros por estar en el contexto de la Tierra, ¿cierto? Estamos siempre sometidos a una aceleración y que en el fondo nuestra masa nosotros la percibimos concretamente como el peso. ¿Sí? Se entiende que son cosas distintas, po, porque la masa es un escalar y el peso es un vector. Son cosas distintas. ¿Ya? Y nosotros las confundimos normalmente. Eh, esta fuerza, ¿cierto? Siempre apunta directamente hacia abajo y apunta, más que, perdón, y actúa, ¿sí? Siempre y cuando yo en mi problema o en el problema que estoy resolviendo, estoy en el contexto del campo gravitacional de la Tierra. Si estoy en el espacio, lo desprecio, no lo considero, ¿ya? La fuerza peso, ¿cierto? Siempre se confunde el valor de la masa, ¿cierto? Con el valor del peso, porque nosotros coloquialmente cuando nos decimos, oye, anda a pesarte, ¿cuánto pesáis? 20 kilos. No, pues bueno, en mi caso, como 90 y tanto. Y me dicen, ¿cuánto pesáis? Y yo digo, 96, está mal, pues. Yo debería decir algo así como 960 newton, multiplicando G por 10, que G igual 10. Ese sería mi peso, pero mi masa son los 90 y tanto. ¿Ya? Pero insisto, es algo que está tan en el inconsciente de nosotros que hablamos de peso y masa en el contexto de pesarnos a nosotros mismos, masarnos a nosotros mismos, que lo confundimos. ¿Ya? Condición importante, o sea, característica importante que siempre apunta para abajo. Es lo único. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo concreto. No confundir la masa con el peso. Si yo estoy en el campo gravitacional de la Tierra y peso un objeto de 1 kilogramo, su masa, o sea, peso un objeto de 1 kilogramo, su peso es 9,8 newtons. ¿Sí? Y si ahora una masa de 1 kilogramo la peso en la Luna, su peso es de 1,62 newtons. ¿Sí? Son cosas distintas. Otra fuerza que vamos a ver la próxima sesión, en el cálculo, ¿cierto? Están las fuerzas tipo tensión, ¿ya? Las fuerzas por tensión en el fondo nos da la conexión de esta cuerda. ¿Sí? Tenemos un objeto que me permite vincularme con otro. En la descripción real, ¿cierto? En lo que pasa en la realidad, esta cuerda en la realidad tiene masa, se estira y tiene hartas características porque es un objeto. En el modelo físico, nosotros no vamos a considerar eso. No vamos a simplificar la masa, que no tiene masa la cuerda, que no se estira, que no se rompe, y le vamos a llamar cuerda ideal. ¿Sí? Entonces, básicamente es como un vínculo que me permite conectarme. Entonces, hagamos el siguiente experimento, hagamos el siguiente ejercicio, ¿ya? Desde el punto de vista de los diagramas de cuerpo libre. Tengo esta persona, ¿cierto? Tengo esta persona que está traccionando, ¿cierto? Ese, ese, este bloque. Si yo quisiera dibujar todas las fuerzas que participan, ¿cierto? Voy a pensar que el hombre, ¿sí?
está empujando el cuerpo, ¿sí? Pero fíjense que la condición física para que yo pueda traccionar algo es que mi fuerza de roce estática sea mayor que el empuje por tracción. Porque si pasa eso, tú te resbaláis, po. O sea, fíjense cómo al momento de ir describiendo todas las fuerzas van apareciendo flechas en la suma de fuerzas para cada uno de los cuerpos. ¿Ya? ¿Cuántas fuerzas debería, o sea, perdón, cuántos diagramas de cuerpo libre debería pensar en este ejercicio? Dos. Uno para la caja y otro para la persona. Dibujemos de forma rápida las fuerzas. ¿Sí? Estoy en contacto con el suelo que tiene roce. ¿Qué debería haber aquí? Una fuerza de roce, ¿cierto? Debería estar el empuje que siente la caja hacia el hombre, debería estar la normal por estar en el peso y debería estar el peso propio de la caja. Aquí estoy tirando flechas nomás. ¿Cuántas deberían haber aquí? ¿Sí? Debería de estar la fuerza de roce, debería estar la reacción, ¿cierto? La reacción de la caja, porque el hombre siente que es empujado hacia la caja, ¿sí? Acción y reacción. Tiene que estar la tracción del hombre, ¿cierto? Como una fuerza para el otro lado. Tiene que estar la fuerza normal del hombre y tiene que estar el peso del hombre en el modelo de los diagramas de cuerpo libre. Que, insisto, vamos a trabajar con más detalle en la próxima clase. ¿Qué otra fuerza tiene que estar? Importante, la fuerza normal, ¿sí? Y la fuerza normal es una fuerza que en la literatura, ¿cierto? Se llama fuerza vincular. En la literatura física se llama una fuerza vincular, porque en el fondo le estoy diciendo a mis ecuaciones físicas, oye, tenéis suelo. Eso estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo le digo a un sistema físico que tiene algo que no lo deja bajar, que hay algo que está apoyado encima? ¿Cómo le digo a mi sistema físico eso? A mis ecuaciones. ¿Cómo se lo digo si es algo importante? A través de ese vector matemático, a través de ese vector normal. ¿Sí? Porque el vector normal toma distintos valores dependiendo de lo que pasa. Y con esto quiero darles uno de los errores, una recomendación para uno de los errores más comunes. Si yo estoy flotando, no tengo fuerza normal. La fuerza normal solo aparece cuando yo estoy en contacto con una superficie. ¿Sí? Alguien podría haberse tentado a pensar, es como la reacción de la cuestión. No. Es un sí, pero no. Es un no que hay que discutir mucho para darse cuenta. O sea, es un sí que hay que discutir mucho para darse cuenta que es un no. ¿Ya? Entonces, la verdad es que cuando usted no esté en contacto con una superficie, no dibuje fuerzas normales, superficies. Y tiene que decir así en la descripción. Es una superficie con todas las características que tiene una superficie. Porque desde ella emana el coeficiente de roce de la superficie. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Y para cerrar con esto, ¿cierto? Para que lo tengan presente para el trabajo de la próxima clase, estrategias de resolución de problemas para diagramas de cuerpo libre. Y aquí aparecen todos los pasos. Primero tiene que hacer un diagrama simple y claro del sistema. Yo partí con esto, fíjense, partí con esto, pero una forma simple y clara sería sacar todos los dibujos y decir que, por ejemplo, para la caja, el dibujo sería algo así. Y analizo esto matemáticamente. Esto sí es un diagrama de cuerpo libre, sin el dibujito, porque es el modelo implementado pensando que el objeto es un punto y está en el centro. Por eso a usted nunca se le ocurra dibujar el objeto en el diagrama de cuerpo libre, porque no lo evalúa, para que lo tenga en consideración. ¿Ya? ¿Qué sigue después? Dice, se aísla el objeto de interés cuyo movimiento requiere ser estudiado y se traza el diagrama de cuerpo libre solamente con fuerzas externas, lo que hicimos. Se eligen los ejes apropiados para cada uno de los ejes. Lo hicimos implícitamente cuando colocamos el diagrama de cuerpo libre. Después yo aplico la segunda ley de Newton, suma la fuerza igual a m por a, y después yo resuelvo las ecuaciones con las incógnitas, ¿sí? Dependiendo de todas las que necesite. ¿Ya? Entonces, con esta diapositiva cierro la clase del día de hoy. Ya partimos de lleno con el tema de las fuerzas y las fuerzas son algo súper interesante. La idea es poder sorprenderlos, ¿ya? Si tienen alguna consulta y pregunta respecto a la temática de la prueba que parte la próxima semana, no sé,
si podemos utilizar estos minutos que quedan para escucharlos, si es que tienen alguna consulta. No sé, soy todo oídos. Ustedes pueden preguntarme lo que quieran. ¿Sí? Profe, fuerza no entra, ¿cierto? No, po, no, Pedro, vos. Ya. Entra solamente movimiento. Eso es así. ¿Sí? No tiene nada que ver con fuerza. Estamos al lado. O sea, ¿se dieron cuenta que estamos así por el ladito? Porque le colocáis. Tú tenés que saber el valor de la masa y podéis calcular fuerza, po. Estamos al lado. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta de la clase del día de hoy o sobre algún otro tema que necesiten apoyo? Yo tengo una duda, profe. Dale, Pedro. Cuando mostró el dibujo de ¿Ya? la normal es perpendicular a la superficie, po. Siempre perpendicular a la Pero superficie de contacto. hay una fuerza que vaya recta con el peso, ahí, o sea, ¿A que vaya por dónde, arriba, vertical, Pablo, en cuál ejercicio, en cuál de los tres? en el que está diagonal, Pedro, po. ¿en este? ¿Sí? ¿Hay alguna fuerza que vaya para arriba? ¿A qué te refieres para arriba? ¿Así? Para arriba, sí, po. ¿Así para arriba? No, ninguna. No, no hay ninguna. Lo que sí después en la descomposición podría aparecer algo. Quizás, mira, hay profesores que dibujan los sistemas de referencia de forma extraña y puede que haya en esa intención dibujaba una flecha para arriba. Pero yo la verdad es que soy más del sistema de referencia fácil, pues yo siempre voy a enseñar el sistema de referencia inteligente, canónico. Ya. Mira, ya. Entonces, eso. No sé si veo la pregunta. ¿Respondí tu pregunta? Eso es lo primero. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Ya. Creo que Valentina tenía una pregunta, ¿no? Vi un micrófono Sí, desactivado. es Buena, que Valentina. entonces entra dinámica, solamente Sí, pues cinemática. solamente cinemática, Valentina. Yo no Ah, ya, miento. menos mal. La primera prueba es cinemática. Yo, de hecho, lo que hice para tratar de ayudarle, lo expliqué al comienzo de la clase. En el Drive, ¿cierto? Dividí las carpetas por contenido. Mira, diapositivas, materia uno, materia 2, lo ordené. Ya Ya, materia uno se refiere a la prueba uno, materia 2 se refiere a la prueba 2. ¿Ya? Para que tengan igual claro eso, porque si no se pueden ir. Consulta, ¿pudieron descargar el Serway? ¿Vieron el Serway? sí, ¿Lo sí. sacaron? Ya. Recuerden que ayer lo sacamos googleando, ¿ah? Si de verdad sale rápido. Si tienen consultas, igual pregúntenme, ¿ya? Y recuerden que la prueba dura una semana, o sea, también ocupemos la prueba como una instancia para aprender, po. O sea, ustedes debieron haber practicado todos estos días, porque si no la próxima semana van a sufrir, po. Si la idea es sufrir menos, ¿ya? Dedicarse a la investigación del trabajo, ¿ya? Eso, po. No sé si hay consultas, aprovechemos el tiempo, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos. ¿Tienen alguna Yo, consulta de algo de profe, cinemática? yo Dale, Valentina, lo en que eso queráis. de la masa constante me quedo Ah, ya, ahí la fuerza neta, ¿qué sucede? la masa constante. Sí, Cuando empecé a ahí, hablar de esto, del momento, sí, 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 sí. Es que ya, no que después evoluciona esa ecuación a la típica que todos dicen claro, como, oh, sí, la ecuación de, ¿cómo se llama? eso, ley de Newton, Sí, ¿cierto? Todo el exactamente. mundo, claro, la ley de Newton que nosotros conocemos, ¿cierto? Es la sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, ¿cierto? Esa es la que Sí, nosotros conocemos. La ley de Newton real es sumatoria de las fuerzas igual a todo esto. Igual a, espérate, igual a eso. Esa es la de verdad, ya. ¿sí? Porque claro, el momentum es masa por velocidad. Esto lo voy a explicar más adelante, es parte de la materia del futuro. Ah, ya, ya, ya. Yo me adelanté porque de verdad es importante como verlo antes, ¿cachai? Y por eso me adelanté. Entonces, fíjate, lo explico rápido. Pensemos que realmente la función fuerza, la suma de fuerzas es la derivada de masa por velocidad, sin preguntarnos mucho por qué. Creamos que eso es así, ¿ya? Ya. Entonces, fíjate que si yo hago la derivación completa de esta función, me quedaría la derivada de la masa respecto al tiempo por la velocidad, más la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, cuando yo coloco el caso que la masa es constante, quiere decir que la masa nunca varía, po. Entonces, si yo derivo algo que nunca varía, derivo una constante, esto de aquí vale cero. Cero. ¿Me cachaste, no? Sí, Porque esto sí. de aquí vale cero, po. Y esto de acá es masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y yo sé que si derivo el tiempo respecto al tiempo, ¿verdad? Yo derivo la velocidad respecto al tiempo, obtengo la
La aceleración. aceleración. Por eso, este es el caso más sencillo cuando la masa es constante. Ah, me había confundido totalmente. Pero ahora cachaste, ¿no? Sí, es Sí, que le iba a eso. decir, de hecho, menos mal que no lo dije, porque me iba en una bola bien, que iba Esotérica a cuántica. decir que como que era cero todo esa, la sumatoria, pero menos mal que no lo dije. No, no. O sea, la sumatoria de las fuerzas puede ser cero, po, sin problema. Fíjate, si la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas sí puede ser cero. Si la sumatoria de las fuerzas vale cero, y esto es igual a masa por aceleración, fíjate lo que estoy diciendo. La masa no puede ser cero, porque la masa es un número real, po. Entonces, ¿quién es el que tiene que ser cero? La aceleración. Y Sí, cuando la aceleración es cero, ¿en qué tipo de movimiento estoy? ¿cómo se llama? Movimiento En rectilíneo uniforme. uniforme. Y eso es justo lo que dice Sí. la primera ley de Newton, po. Un cuerpo en movimiento va a seguir en su estado de movimiento, o sea, con la misma velocidad moviéndose, ¿cierto? A no ser que haya una fuerza externa. Sí, pues. Si la suma de las fuerzas vale cero y el cuerpo se mueve, se va a seguir moviendo. Eso es lo que pasa en el espacio, por ejemplo, donde no hay ningún Ujú. agente externo. Si yo tomo un artefacto espacial y lo lanzo, como los cometas, pues bueno, los cometas no son un buen ejemplo. Lanzo mejor algo, ¿sí? El cuerpo va a seguir en línea recta. Va a seguir en línea recta, en la vecindad, po, ¿cierto? Sí, pues sí, sí, Con, cacho. con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la suma de sus fuerzas es cero, po. Eso es. Ahí está la Ya. conexión explícita entre la materia anterior y la materia nueva. Ahí creo que llegamos ahora con eso. Pero Sí, sí, ahora sí con que como que quede esto bien. ya ¿entendiste mejor la forma? O sea, ¿por qué es la simplificada y por qué de eso llego al diagrama de cuerpo libre y a la primera ley de Sí, Newton? sí, sí, ahora sí que me quedó todo así bien. Y para todos, pues la idea es que ese es el nivel que yo quiero que logren, porque después cuando ustedes analicen cualquier cosa, chiquillos, lo que sea en el contexto que quieran, una red cristalina metida bajo un volcán que está haciendo algo raro, lo que sea, todas estas cuestiones siguen siendo válidas. Entonces, entender esto, que es lo más sencillo para después contextualizarlo en algo, un modelo más peludo, o sea, claro que te da ventajas, porque entienden los fundamentos. Eso es lo que eso es lo que yo quiero velar por ustedes como futuros geólogos. En entender eso, los fundamentos de la cuestión, para que todo lo demás después sea leer y entender, ah, sí sé, es por segunda ley de Newton, ah, sí sé, es por conservación de energía. Eso es lo que yo quiero que logren. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Gracias. eso. ¿Alguna otra pregunta? Estaba buena la pregunta, estuvo entretenida. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ya, pues. Si tienen alguna consulta, cualquiera, respecto de la prueba, y escúchenme esto, durante el fin de semana porque están leyendo, ¿ya? Mándenme las preguntas por el chat. Yo no las voy a responder el fin de semana. Ya, estoy siendo muy sincero. Mándenme las preguntas porque yo el lunes, antes del mediodía, voy a tomar cada una de sus preguntas, las voy a tratar de responder de la mejor forma posible y lo voy a escribir en el LMS para que todos sepan lo que preguntan todos. ¿Ya? Entonces, insisto, si tienen consultas mientras estudian durante el fin de semana y no pueden resolverlas, ¿cierto? Mándenmelas. Y es lo primero que van a tener respuesta la próxima semana. ¿Ya? Eso, pues. Yo no ¿Y tengo si es nada más para que decir. verificar también Si es sirve? para verificar un resultado, eso puede ser más rápido. Eso Ya. puede ser más rápido. Y probablemente como tú estás haciendo el ejercicio, en realidad voy a colocar el ejercicio y voy a poner la respuesta de donde está el error nomás. ¿Ya? Ya, ya, Pero ya. eso puede ser de otra forma. ¿Ya? Eso, no sé si hay más consultas, preguntas, algo. ¿No? ¿Sí? No sé, ¿y tú? Ya, pues. Entonces dejamos la casa hasta aquí, pues. Eso, Chao, que profe, que estén esté súper bien. bien, que tengan buen fin de y trabajen, pues. Eso, cuídense. Chau, chau. Chao, profe.